Es la primera entrevista que doy y me está trayendo muchos recuerdos que había bloqueado, que prefiero mantener ocultos. No me gusta pensar en eso ni en todo el dolor que me provocó. Me sentía nerviosa por estar en el programa y mis hijos también. Siento que estoy mirando por sobre mi hombro. Siempre me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué se le va a ocurrir ahora? Sobre todo si saliera. Estaría esperando que pasara algo. Pero sentía que alguien tenía que hablar por mi papá. Alguien tenía que estar presente por él. Para procurar que todos sepan la verdad sobre qué clase de persona es ella. Este es mi papá en su bar. Siempre alegre, sonriente. Un hombre feliz, llena de vida. Lo admiraba mucho. Cuando era más joven tenía el cabello blanco. Por eso lo decían Whitey, que es blanquito en inglés. Tenía un bar llamado así en Sardinia. Entraba a un lugar y todos se alegraban de verlo. Pueden preguntarle a cualquiera. Lo quería todo el mundo. ¿Te cuesta ver esa fotografía? ¿Miras fotografías de él? No puedes. Pasaba los fines de semana o cualquier receso escolar o cualquier día que podía en casa de mi papá. Además era mi entrenador de básquet. Se tomaba tiempo de su día para dirigir la práctica. Le encantaba y siempre fue un papá muy dedicado. No me decía que no a casi nada. Tendría que haber sido más estricto, pero hacía lo que fuese. Por mí, si necesitaba algo, siempre procuró que no me faltara. Cuando tenía 9 años, mi papá me presentó a Joy. Parecían llevarse bien al principio. Luego todo empezó a ir mal muy rápido. Mi papá y Joy pasaban mucho tiempo juntos y todo se dio muy rápido. Parecían estar felices. Todo parecía marchar bien al principio. Para mí se llevaban bien porque los dos tenían un bar. Ella entró al bar de él y lo vio ahí y dijo que quería estar con él. Eso me contaron a mí. Cuando la vi por primera vez, era una mujer alta, con mucha energía, muy gritona, con una presencia muy fuerte. Yo soy una persona callada y no me gustaba que me molestaran. Y ella no dejaba de hablarme y de hacerme preguntas. Yo tenía una sensación rara, había algo de ella que no me gustaba. Sentía que ella se estaba esforzando demasiado para caerme bien o para que yo la aceptara. Era raro para mí, ella tenía algo extraño. Sentí que quería impresionarme demasiado en ese momento. Estos son yo y mi papá en un crucero. Acababan de casarse. Fue uno de sus mayores errores. Su vida pasó a ser un infierno. Después de que se casaron, ella mostró su costado oculto. Era como si hubiera estado fingiendo desde el principio y cada vez que mi papá se daba vuelta era una persona diferente. Ella quería controlarlo todo. En general no le gustaba que él estuviera conmigo. Si él estaba con alguien y no con ella, parecía molestarse. Siempre quería ser el centro de atención. Quería ser el foco de todo. Quería a mi papá solo para ella. Yo sentía que no le gustaba que yo estuviera ahí todos los fines de semana. Sentía que ella quería más libertad esos días. Cuando ella le planteaba que quería salir e ir al bar o a alguna parte, él le decía, me toca estar con ella, no podemos salir. No voy a dejarla con nadie, me quedaré con ella. Se le notaba el enfado en la cara. No decía casi nada. No me cabía duda de que le pasaba algo. Se quedaba en silencio y me miraba fijamente con cara de odio. Creo que mi papá no veía ese costado suyo al principio.
Un día Joy y yo salimos a comer, y una mujer pasó junto a ella y la miró en forma rara o algo así, y ella enloqueció y empezó a insultarla. No dejaba de gritarle. Yo me quedé callada. Creo que me quedé anonadada. No entendía el porqué de su enfado con esa mujer. En ese momento yo solo quería volver a casa con mi papá. Fue un momento aterrador. No sé por qué reaccionó así. Siento que Joy tenía otro costado que nadie conocía. Creo que después de ese incidente, si estaba de mal humor, yo no me acercaba. Era mejor para mí estar lejos y no involucrarme. Recuerdo que estaba en la sala mirando dibujos animados y vi que había armas en el sofá y en la silla. No las había visto nunca. Era algo nuevo. Empecé a ver que estaban bajo los muebles, en los estantes, sobre todos los cojines, en la cocina, y luego empecé a verlas por toda la casa. Estaban por el piso o apoyadas contra la pared. No eran las típicas armas de caza que se guardan en una vitrina o una caja fuerte o algo así. Había muchas pistolas, toda clase de armas, sobre todo en una de las habitaciones donde guardaban la mayoría. Yo me preguntaba por qué había tantas armas. Detrás de la casa llena de armas, había un motivo oculto. Sabía que no era normal. No le conté a mi mamá lo de las armas en la casa, porque no me hubiera dejado volver. Quería protegerme. No sabía en ese momento qué estaban haciendo, pero años después se confirmaron mis sospechas de que yo y él estaban metidos en lo... Para mí la vida de Joy era más peligrosa de lo que creíamos todos, y cuando empezaron a salir, la vida de él se volvió como la de ella. No quería quedarme sola con ella. Después de todas las discusiones y peleas, me daba miedo estar con ella. Cuando mi papá y Joy empezaron a salir, todo iba bien, pero las cosas cambiaron. Un día vi a mi tío hablando muy serio con mi papá. Se notaba que estaba teniendo una conversación muy seria. Oí que mi tío le decía a mi papá que se alejara de Joy, que no era buena persona, que iba a arruinarle la vida. Me hizo bien que otra persona viera que era una relación problemática. Yo llevaba bastante tiempo preocupada por él y creí que tal vez iba a abrir los ojos y separarse de ella. Ojalá hubiera escuchado a todos los que le decían que se alejara de ella. Mirando hacia atrás, quisiera habérselo dicho, en lugar de tratar de protegerlo por querer que fuera feliz. Ojalá le hubiera dicho lo que sentía. Si no lo hacía era porque le tenía miedo a ella. ¿Whitey te golpeó frente a alguna de esas personas? Sí. Por favor, no quiero hablar de eso. Dame un ejemplo de lo que hacía. Se volvía muy agresivo cuando bebía. Cuando venía a buscarme, estaba todo el tiempo quejándose y gritándome, porque no quería que saliera con ellos y todo eso. Decía que mi papá la golpeaba. Nunca vi que mi papá la agrediera. No podía darle ejemplos. Se nota que estaba inventando todo. Ella sabía que no había nadie que hubiera visto a mi papá golpearla, porque no pasó nunca. Todo refleja su personalidad, pero no la de él. No recuerdo que le haya gritado nunca. Él siempre trataba de detenerla y, si no lo lograba, se iba de la casa. Nunca lo vi hacerle daño a nadie y mucho menos a ella. Una vez, ella quiso golpearme y él no la tocó. Me molesta que lo describa como mala persona porque no lo era. Se describe a sí misma. Los que lo conocían saben que mi papá no era así. Las cosas estaban empeorando entre ellos. Las peleas eran muy acaloradas y ella no dejaba de gritarle. Me daba cuenta de que esa vida no era para nada normal por todas las peleas y su actitud controladora.
en términos generales, su vida juntos no andaba bien. Él no quería que yo los viera pelear. Siempre trataba de mantener la paz, no quería dejarme ver que la relación andaba mal. Una de las primeras veces que lo agredió, mi papá iba a la casa de mi abuela y a Joy no le gustaba que mi papá fuera a verla. Se enfadó y empezó a atacarlo. Le arrancó la camisa. Para mí se enfadó porque ella era controladora, quería asegurarse de que él estuviera a su lado en todo momento. Se lo notaba estresado, estaba molesto. A mi papá se le veía en la cara que no estaba feliz y que ya no era el mismo de siempre. Me daba tristeza. No me gustaba verlo así de deprimido. Yo me guardaba todo, no dejaba salir ninguna de las emociones que sentía para que no lo supiera nadie. Quería poder seguir yendo los fines de semana y verlo y pensaba que si no lo hablaba todo iba a mejorar. Recuerdo que yo estaba en la sala de mi abuela y él estaba en el teléfono y había dejado su camisa en el sofá detrás de él y ella no dejaba de llamar y no paraba. Seguía llamando una y otra vez y a él se lo veía exasperado. No paraba. Él trataba de hablar con ella, de hacer que dejara de gritar, pero eso empeoraba todo. Y al final él dejó de atender el teléfono. Para mí ella estaba furiosa porque seguía sonando y creo que terminaron descolgándolo. Yo nunca había vivido nada igual y sé que a mi abuela le pasaba lo mismo. Veía cómo afectaba a sus hermanos, su mamá, sus amigos. Ella desintegró a mi familia. Yo me pregunté muchas veces qué le vio a mi papá. Un día estaba en la casa de mi papá y Joy. Era de noche tarde. Alguien llamó a la puerta. Me desperté por el alboroto de abajo. Oía que pasaba algo. Recuerdo que bajé por la escalera y pregunté qué era lo que pasaba. Quería volver a la cama y que no pasara nada. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué era. Volví a mi habitación y me quedé ahí. Ese momento me dio mucho miedo. Estaba aterrada. Y me enteré después, cuando pregunté por eso, que habían llamado a la puerta, pero se habían ido cuando fueron a abrir. Siempre me pregunté si había venido alguien esa noche para hacerle daño, y luego la persona oyó a todos despiertos y vio que había gente en la casa, y se asustó y se marchó. Siempre pensé que tal vez ella planeaba matar a mi papá esa noche. Bueno, la cuestión es que, por lo que parece, el hecho ocurrió cuando él llegó con el auto. O sea que estaban esperándolo. Es una posibilidad, es algo Da que no esa impresión. descartamos. Es que lo odiaba a todo el mundo. ¿Cómo dices? Lo odiaba a todo el mundo. En el video ella dice que todo el mundo odiaba a mi papá. Eso es 100% mentira. Era todo lo contrario. Todo el mundo lo quería y se preguntaba por qué se casó con ella. Muchos me contaban que él estaba jugando al billar y les pagaba rondas de tragos a todos. Creo que nunca conocí a nadie que discutiera con él, salvo ella. Para mí decía eso porque quería que pareciera que lo odiaban, que había motivos para que lo mataran. No quería que la culparan. Eso muestra la clase de persona que era. Recuerdo que un día tuvieron una gran discusión. Estaban peleando, pero no recuerdo el motivo. Solo recuerdo que ella gritaba y parecía furiosa. Sentía que ella estaba llena de rabia. Nos subimos al auto, pero no arrancaba. Mi papá trabó las puertas y ella tomó un palo o un trozo de madera y empezó a golpear el auto para romper las ventanillas. Golpeaba el auto y actuaba como una loca.
Yo me echaba hacia el asiento del conductor para alejarme porque iba a romper la ventanilla y mi papá me abrazaba y me llevaba para el lado de su asiento. Yo pensaba que iba a subirse al auto y hacernos daño. En ese momento solo quería que dejara de gritar y de golpear el auto. No sabía qué iba a hacer o qué iba a pasar si se subía al auto. Recuerdo sus gritos y el odio de su mirada, la oscuridad de sus ojos. Mi papá tenía miedo y se lo notaba cansado. Quería detenerla. Ella iba de un lado al otro del auto y seguía golpeándolo. Y él se bajó. Ella quería tomar las llaves por todos los medios. Recuerdo que saqué las llaves para que no las tomara ella, porque quería irme lejos. Tenía miedo. Le tenía terror. Ok, ¿qué hay de las otras amenazas de ella? Fue en Nochebuena ¿Qué te dijo? que iban a matar a mi papá o algo de eso. Esa soy yo hablando con los investigadores. Tendría unos 11 años. ¿Qué sientes al oír eso? Es duro. Porque yo no recuerdo que me hayan interrogado sobre eso. Y se me nota asustada. Muestra que está loca, que no le importa a nadie más que ella. Si le gritaba o le hacía daño a una niña, para ella no significaba nada. Tenía muchos problemas graves. Debería tener un lindo recuerdo de la Navidad con él, y no lo tengo. Recuerdo estar en la sala de mi abuela y que ella llamaba sin parar y lo hostigaba. Era cada vez peor. Lo amenazaba todo el tiempo. Me dijo que iba a hacer que lo mataran. Ese momento me dio mucho miedo. Le tenía terror a ella y le corté. Ningún niño debería oír a alguien amenazar con matar a su papá en Nochebuena. Para mí él no creía a su esposa capaz de eso. Creía que eran amenazas por su enojo. En enero de 1997 estaban llevándose bien. Todo parecía ir mejor entre ellos. Iban a solucionar todo. Ella parecía estar más calma, él parecía feliz. La verdad, era lindo no tener que oírlos pelear. Querían comprar una casa juntos, cerca de los bares. Joey me mostraba los planos de la casa, me decía, mira esto, va a ser tu habitación. Y decían que iban a comprar la casa. Parecían felices ese día. Yo estaba contenta de que fueran a comprar esa casa. Estaba más cerca de todos, estaba a unas calles de todo. Y llegó la noche del domingo. Nos dijimos adiós, te quiero, nos vemos mañana en la práctica de básquet. Él estaba feliz, contento, se reía. Todo era normal. Pensándolo ahora, para mí ella fingió ese día. Fue toda una actuación. Porque siento que ella sabía que iba a pasar algo, ella iba a hacer algo pronto. Mi papá siempre decía, si llega a pasarme algo, no olvides lo mucho que te quieres. Recuerdo que decía eso. Y yo pensaba, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué no deja de repetirlo? ¿Qué piensas en este momento? Que ya tengo hijos y él debería estar acá para verlos. Ojalá le hubiera dicho a mi papá cómo me hacía sentir ella. Tal vez eso le hubiera hecho abrir un poco más los ojos. No es justo que ella me haya arrebatado todo. Nadie quiere que entre alguien a su vida y la destruya, como ella destruyó la mía. A la mañana siguiente fui a la escuela y la casa de mi abuela estaba en la misma calle, así que podía verla desde ahí. Me fijé para ver si mi papá estaba en la casa de mi abuela, ya que él siempre iba a verla. Y noté que no estaba su auto. Y unos minutos después vi a alguien de la escuela con mi abuela que venía a buscarme.
y parecía estar llorando. Recuerdo que me dijo que lo habían matado. Recuerdo que grité. Pregunté si había sido ella. Y no recuerdo mucho después de eso. ¿Qué supiste en ese momento de lo que le había pasado a tu papá? Que lo mataron en el bar de ella. Quería saber quién había sido. Quería procurar que tuvieran al responsable. Y me dijeron que sí. Ok, ¿qué hacía él con la recaudación del bar? ¿Era normal que la llevara con él? Sí, porque el lunes depositaba lo del fin de semana, Ok, ¿y dónde la llevaba? en el bolsillo de su chaqueta. Bien, ¿y tienes idea de cuánto dinero llevaba? Los dos llevábamos entre $1,000 y $2,000 en la cartera, porque siempre pagábamos la fianza de los que conducían ebrios. Joy decía que mi papá llevaba dinero en los bolsillos y que llevaban tanto dinero encima porque pagaban la fianza de los que conducían ebrios. Y yo jamás oí hablar de eso, ni oí a mi papá mencionarlo. Parece que no crees eso en absoluto. Para nada. Cuando arrestaron a Carl, tenía la cartera de mi papá. Se sabía que mi papá siempre llevaba mucho dinero encima. Yo siempre veía que cuando se preparaba a la mañana, dejaba su cartera en la mesa y siempre tenía grandes sumas de dinero ahí. Ellos llevaban dinero en efectivo porque los dos andaban en la droga. Yo no lo sabía en ese momento, pero años después era obvio que por eso llevaba tanto dinero. Cuando era pequeña no creía que llevar tanto dinero fuera algo raro, pero cuando lo pienso sé que no es lo más frecuente ni lo más normal del mundo. Sabía que había algo raro y que ocultaban algo. ¿Es Carl cuando lo arrestaron? Casi no lo recuerdo. Fue hace mucho tiempo. Sí, es la fotografía del archivo de Carl de 1997. Carl siempre tuvo una sonrisa burlona, como si no le importara, como si estuviera contento. Nunca había oído hablar de Carl Lindsay antes del hecho. Carl Lindsay es una persona que me arrebató a alguien que lo era todo para mí. Me arrebató a mi papá. Él me arruinó la vida por completo. Es una persona que me lo arrebató de la peor manera. No lo dudó ni un segundo. La primera vez que la vi después de eso fue en el velatorio. Y supe que había algo raro. Para el velatorio de mi papá, ella quiso el ataúd cerrado. Nadie podía verlo. Ella daba vueltas por la funeraria, hablando con todo el mundo, actuando como si fuera el alma de la fiesta. No era normal. Era muy raro. ¿Quién se ríe y la pasa bien en el funeral de su esposo? Ni siquiera se despidió del ataúd, seguía dando vueltas por toda la funeraria. Y yo estaba ahí llorando y pensaba, ¿por qué está tan feliz? ¿Por qué se ríe y habla tanto? ¿Por qué no llora? No entendía cómo actuaba así alguien que había perdido a su esposo. Estaba segura de que había hecho algo, porque cómo iba a estar riéndose y actuando de lo más normal en el funeral de su esposo. Joy se mostraba demasiado buena. Me parecía raro que fuera tan buena conmigo. Yo fingía tratar bien a Joy porque le tenía miedo. Tenía miedo de que me hiciera algo a mí también. Para mí creía que el mostrar interés por mí iba a hacerla quedar mucho mejor. Prefería seguir fingiendo conmigo para que
yo no la creyera culpable. Tuve un juego de básquet y ella vino a verme jugar. Estaba muy callada, no decía mucho. Después del juego me habló afuera. Hola, ¿puedo hablarte un segundo? No entendía qué hacía ahí. Sí. No había ido nunca. La veía muy nerviosa mientras hablábamos, como si le preocupara algo. Dijo, nunca le hubiera hecho daño a tu papá. Y me preguntó, ¿crees que le hubiera hecho daño a tu papá? Y se quedó mirándome para ver cómo reaccionaba. Me hacía muchas preguntas. Sentía que quería saber lo que yo pensaba. Y me preocupaba el por qué quería esa información. Quería asegurarse de dejar en claro que ella no había hecho nada. Para mí fue un momento tenso. Estaba muy seria y quería procurar que yo entendiera. Yo asentía con la cabeza para que se fuera y para que no sospechara nada. Para mí ella no sabía lo que pensaba yo. Para mí estaba dispuesta a hacer lo que fuese para lograr que todos pensaran que no estaba implicada. Prefería seguir fingiendo conmigo para que yo no la creyera culpable. Yo sabía que ella había tenido algo que ver. El saber que la habían arrestado me dio mucho alivio y esperanzas de que se hiciera justicia. Quería saber qué participación había tenido Joy y conocer todos los detalles de lo ocurrido para tener una cierta idea de lo que pasó esa noche. Era mi papá. Él no era malo con ella. ¿Por qué motivo quería hacerle daño? Lo que quiero saber ahora es de qué hablaron ustedes esa noche. ¿Qué precipitó el hecho? ¿Qué llevó a Carla a hacer eso? ¿Qué fue No lo recuerdo que hayamos hablado mucho de matar a Whitey. Simplemente yo estaba muy enfadada y dije que tenía ganas de matarlo, como broma. Y quiero recalcar eso. Puede que haya dicho, ¿por qué no lo matas tú? Pero me senté y dije, oye, Carl, vayamos y matemos a Whitey. No. No quería que lo matara. No. ¿Pensé que alguien iba a matarlo? No. Ahora, cuando alguien dice algo en broma, le digo que no es gracioso y que puede malinterpretarse y que puede pasar algo muy malo. Y sé que esa conversación fue la noche que pasó eso. Decía que era una broma. Yo sabía que eso no era así. Le costaba ser sincera sobre lo ocurrido esa noche. Para mí lo quería muerto desde hacía tiempo. ¿Por qué crees que Joy hizo eso? Se pelearon y se dejó llevar por la ira. Pensó que podía hacerlo pasar por un robo porque él llevaba una gran suma de dinero encima y nadie iba a sospechar que ella estaba implicada en el crimen. Joy engañó a mi papá y a Carl. Ella quería asegurarse de que Carl tuviera un motivo para matar a mi papá. Tenía dinero en la cartera. Podía ser un robo y listo. Y nadie iba a sospechar que ella había tenido algo que ver. Lo único que le ofreció ella fue el dinero que llevaba mi papá. Durante el juicio dijeron que Joy llamó numerosas veces al bar de mi papá para que él fuera a su bar a buscarla. Ellos se habían peleado y ella quería que fuera lo antes posible. Mi papá llegó al bar de ella y Carl estaba esperándolo en el estacionamiento. Carl me contó paso a paso lo que pasó esa noche. Le disparó una vez y mi papá se bajó y forcejeó con él y luego se cayó al piso. Después de que él se cayó, se trabó el arma. Carl abrió la puerta lateral del bar y ella estaba ahí. Ella tomó el arma y la destrabó. Y
Ahí Carl le disparó por segunda vez. Recuerdo que me llamaron y me dijeron que lo habían condenado a muerte. Y sentí alivio. Carl dijo que estaba drogado y ebrio esa noche y que de lo contrario no lo hubiera hecho. Carl fue un peón en la partida de ella, pero eso no le daba excusa para evitar la condena. Fue él. Él fue el que lo mató. Ella usó a Carl para lograr su cometido y creyó que no iba a pasar nada. Cuando me reuní con Carl, le pedí que me contara todo lo que había pasado esa noche, paso a paso. Sentí que él no fue del todo sincero conmigo sobre lo ocurrido, sobre lo que lo llevó a cometer el hecho. Porque cuando le hacía preguntas, él titubeaba mucho al responderme. Y para mí estaba ocultando mucha información. Siento que nunca tuve las respuestas que quería. Si hubiera tenido las respuestas, me hubiera quedado tranquila, ya que nunca supe la verdad, hasta hoy, de boca de él o Joy, porque ninguno de ellos me dio respuestas directas ni me contó la misma versión coherente de lo que pasó esa noche. Siento que ella es tan culpable como él, porque, bueno, claramente lo quería muerto esa noche. Y de no ser por ella, mi papá estaría vivo hoy. No sé por qué Carl la protege. Siempre me pregunté eso, ¿por qué la protege? Fue por ella que lo condenaron a muerte. Ella fue la que provocó todo este desastre. Recuerdo ver a Carl durante el juicio sin mostrar ninguna emoción, tan solo miraba hacia adelante. Incluso cuando salió y pasó junto a mi familia, no mostró emoción, miró hacia adelante. Me dio rabia. Sentía que tenía que mostrar alguna emoción si lo lamentaba. Lo cierto es que mi familia y yo, después de todos estos años, nunca logramos superarlo. Nunca vamos a superar la tristeza que sentimos ese día. A Joy la condenaron a cadena perpetua con libertad condicional. No me parece justo, siento que debería pasar el resto de su vida en prisión y que no debería poder salir. Joy es tan culpable como Carl. Para mí, Joy creyó que iba a salir impune, que los dos saldrían impunes después de que Carl le robara. Y creyó que era todo y que no habría motivo para que lo investigaran a fondo. Cuando fui a ver a Joy le pregunté por qué lo hizo y ella me dijo que no lo había planeado, que no quería que pasara lo que pasó. Todo se descontroló, no era lo que parecía. Quería oírla decir lamento lo que hice o hacerse responsable de algo, pero no fue así. Nunca la oí decir lo siento, no creo que vaya a pasar. ¿Qué motivos crees que tuvo para aceptar verte? Para mí, Joy quería que yo creyera que era inocente, que había sido Carl quien lo planeó. Nunca voy a creer en su inocencia. Le dije a Joy que no la perdonaba por lo que había hecho. Que no entendía cómo podía querer matar a alguien que se desvivía por los demás, incluida ella. Que destruyó a mi familia y me arruinó la vida. Cuando me fui de ahí, fue un gran alivio que por fin supiera cómo me sentía. Joy y Carl me arrebataron todo lo que tenía. No solo a mí y a mi familia, él se perdió cada gran momento de mi vida. Se perdió los de su hermano. Se perdió todo.
Ni siquiera lo tengo conmigo cuando preciso hablar con alguien o quiero verlo. Quiero mantener vivo su recuerdo. Quiero procurar que se sepa que él no era esa persona mala que ella describe. Que era la persona más cariñosa que puedan imaginarse. Ayudaba a cualquiera. Siento que debería estar presa el resto de su vida. No creo que vaya a haber justicia mientras tenga la posibilidad de salir libre, ya que ella es tan culpable como él. Un día podría salir y yo podría verla por la calle. Y me da miedo pensar que puedo verla por ahí. Es alguien que me hizo vivir con temor desde que tenía 10 años, que me arrebató a mi papá. Y que no reconoce lo que hizo. Eso muestra lo que es una persona muy mala.